Muy buenas noches tengan todos ustedes a su podcast favorito, Total Coach, el podcast. Comentaba y adelantaba hace un momento que se encuentra con nosotros mi querido amigo y analista político José Antonio Quintero. También comentaba que él cuenta con un doctorado en economía, tiene diversos estudios en temas de política, análisis político y también pues ha ocupado diversos cargos. Creo que es una voz autorizada y creo que es una voz que nos podría decir hacia dónde apunta la situación y analizar los diferentes escenarios. En ese contexto, bueno, primero que nada, ¿cómo te encuentras, José Antonio? Me encuentro excelente y pues saludar a quienes hoy nos hacen el favor de conectarse por esta herramienta Facebook Live y pues desearles a todos una muy feliz luna nueva de Adar. Ok, mi hermano, empezamos. Eh, ¿Por qué empezó este conflicto para empezar, para iniciar, por qué inició este conflicto entre Ucrania y Rusia? Bueno, este es un conflicto que ya tiene tiempo gestándose. Recordar pues que eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró y se generaron una serie de nuevos países, nuevas naciones, entre ellos Ucrania. Y bueno, pues esto sucedió en 1991 y de alguna manera, pues lo que hoy es Rusia eh, exige ciertos derechos territoriales que ya pues de facto y a partir pues de las consideraciones del derecho internacional no son válidos. Sin embargo, ha habido distintas etapas en este conflicto. En el 2014 se suscitó la guerra de Crimea, donde Rusia invadió la península de Crimea para anexársela posteriormente. Y bueno, ha habido una tensión ya histórica, es una tensión que ya tiene mucho tiempo y que pues hoy desemboca en esta invasión que hoy cumple su 10º día y pues que pretende arrebatarle la soberanía a un país constituido eh, en materia pues de derecho internacional, hecho y derecho. Y bueno, pues ese es el conflicto que estamos viendo. Un país que invade a otro, en el caso de Rusia, que invade un país soberano, como es el caso de Ucrania, y que sin duda pues es una clara e indudable violación al derecho internacional. José Antonio, ahorita que mencionabas lo que sucedió en la península de Crimea, este conflicto de la península de Crimea tiene alguna relación con lo que está sucediendo, con lo que se está gestando actualmente en Ucrania. Por supuesto, tiene toda la relación, es un tema que pues, es parte de la historia de esta circunstancia de conflicto propiciada fundamentalmente por Rusia, que reclama pues derechos territoriales que no le corresponden de un país soberano. El tema de Crimea, pues recordemos que desembocó con los acuerdos de Minsk y esto generó pues la anexión de Crimea a Rusia. Crimea pues es una situación estratégica, geográficamente estratégica porque te da salida al Mar Negro. Y bueno, pues hubo una incursión por parte de los rusos a esa zona que pertenecía a Ucrania y finalmente pues sucedió que termina Rusia anexando esta parte territorial que originalmente pertenecía a Ucrania. José Antonio, desde tu punto de vista, ¿cuál sería o cuál es la conveniencia que tendría Moscú para iniciar este conflicto y para los anteriores conflictos que ha estado iniciando en esa zona? ¿Cuál sería la conveniencia que tú ves desde tu visión que tiene Moscú?
Bueno, es una conveniencia evidentemente expansionista. Creo que en el Kremlin y quien dirige el Kremlin, que recordemos que Rusia es un país de un solo hombre, es un país con poca vocación democrática en estos momentos, dirigida de manera pues, claramente autocrática por un solo hombre, como es el caso de Vladimir Putin. Y pues yo creo que es una circunstancia de una visión nostálgica de lo que fue la Unión Soviética, y yo iría más allá, una visión nostálgica de lo que fue el antiguo imperio ruso, ¿no? La visión zarista. Y es esa visión de expansión que pues ha puesto en estos momentos en riesgo la propia viabilidad nacional de Rusia como tal, y producto de esta agresión pues está siendo sujeta a muy fuertes sanciones, sobre todo de carácter económico, ¿no? Máxime de que el conflicto yo creo que se ha prolongado más de lo que ellos tenían calculado. Es un conflicto que se dice ellos creían controlar el territorio de Ucrania en 96 horas, y bueno, vamos en el día 10 de este conflicto armado y vemos pues la moral todavía en condiciones muy aceptables por parte del ejército ucraniano y sobre todo de la población que ha decidido defenderse de esta invasión. Ya sabemos, o como es bien sabido, Rusia, el Kremlin, ha dicho que su intención no es anexarse el territorio de Ucrania, sino defender algunos derechos humanos en la zona del Donbass. Más allá de todo esto, tu opinión como analista político es que al final de cuentas intentan anexarse el territorio, ya sea implantando un nuevo régimen o colocando a alguien que sea afín a Moscú. Pues yo creo que ese tema, ese argumento ya fue claramente rebasado por la realidad de la guerra, ¿no? El día de ayer simplemente, pues, la noticia muy preocupante que fue, por cierto, en ese momento de un bombardeo a una planta nuclear que, pues, representaba 6 veces el riesgo de lo que fue Chernóbil, o, pues, las imágenes que están ahí de cómo edificios habitacionales, es decir, blancos civiles, y no es que sea daño colateral precisamente, o sea, son blancos premeditadamente adquiridos por los elementos del, de las Fuerzas Armadas rusas. Y yo creo que pues ni fue una fuerza de pacificación, como inicialmente dijo Putin, y yo creo que el objetivo de poner a este gobierno y de colocar un gobierno afín a los intereses del Kremlin, pues ya es un tema que se ha vuelto complejo. Eh, yo creo que sí fue un pretexto el tema de la intervención para la situación de las minorías de Donbass, porque pues tú ves que fue una ofensiva militar por muchos frentes y no se limitó únicamente a la parte este de Ucrania. Avanzaron desde el sur, avanzaron desde el este y avanzaron desde el norte, desde la parte de Bielorrusia. Entonces, yo creo que era un argumento que era evidentemente un pretexto para poder poner tanques, soldados y aviones y fuerzas de combate en una clara ocupación de un país soberano. Sí, se ve ya con el pasar de los días, incluso, pues me gustaría preguntártelo, ¿sientes tú que hubo un error en el cálculo de Putin al señalar que tendría el control absoluto en 96 horas y que a pesar de que ellos han tratado de minimizar el número de efectivos que enviaron, se sabe
que fue una operación a gran escala. ¿Sientes tú que hubo un error de cálculo de Putin? Yo creo que hubo un error en dos sentidos. Uno, sobreestimaron su propia fuerza, se hablaba de 190,000 a 200,000 efectivos, amén, pues de las unidades y vehículos blindados, vehículos aéreos. Eh, por un lado, sobreestimaron eso y creo que cayeron ellos. Yo no soy un experto en temas militares, pero he estado leyendo a quienes sí lo son, y dicen los expertos militares que para los amateurs la táctica es todo en una batalla, en un conflicto armado. Pero para los profesionales, lo realmente importante es la logística. Y creo que el tema logístico ha sido uno de los grandes errores que ha cometido el ejército ruso en este tema. Ves vehículos que se quedaron sin combustible, ves tropas con, con circunstancias más allá del entrenamiento y del adiestramiento, con temas de deficiencias en sus alimentos. Eh, Había quien dice pues que hubo un problema logístico muy importante, considerando pues tal vez ese error de cálculo de la temporalidad que les iba a les iba a tomar en este caso Ucrania, y llegar a su capital y tomar su capital donde están asentados los poderes. La verdad que es el día 10 y Kiev pues se sigue defendiendo. Hay reportes de que sus defensas aéreas siguen operacionales y bueno, pues esto ha mermado en su cadena de suministros y en su reserva de suministros a las tropas rusas que no están en su territorio. Entonces, se habla pues de que el equipo pues no es tan moderno como se esperaba en el caso del ejército ruso. Tanques ya con una situación de blindaje obsoleto, cosas de ese tipo, ¿no? No por ello hay que dejar de reconocer una realidad. El ejército ruso pues es el segundo con mayor cantidad de efectivos y unidades del mundo. Pero pues yo creo que se sobreestimaron y dos, subestimaron al, al ejército ucraniano, al gobierno ucraniano, pero sobre todo creo que subestimaron al pueblo ucraniano que se ha mostrado sumamente valiente, hay que decirlo. Yo creo que todos hemos visto videos, fotografías de mujeres, hombres, famosos, no famosos, etcétera, atletas, todo lo que te puedas imaginar, bailarines de ballet famosos que tomaron las armas para defender su país. Entonces, históricamente está demostrado que para una fuerza de ocupación, como es el caso del ejército ruso, enfrentar a una población que está decidida y convencida de que, eh, de que hay una violentación de su soberanía, de su patria y de todo lo que les importa, pues esta fuerza de ocupación no la va a pasar bien. Y esto, pues está muy claro. Las cifras de las bajas rusas, pues están muy por encima de lo que ellos hubieran esperado inicialmente. Muy bien. José Antonio, ¿tú cuál consideras que es el papel que están desarrollando o jugando los medios de comunicación en el actual conflicto? Y también en pregunta complementaria, ¿consideras que están exagerando o están eh, se está haciendo sensacionalismo con estas noticias? Pues yo creo que los medios de comunicación están cubriendo, yo creo que como ningún otro conflicto armado de reciente, de reciente memoria se ha dado,
Yo creo que el tema del Internet, de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, etcétera, 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 pues le está dando una extraordinaria cobertura a este tema. Los videos que se comparten en WhatsApp, etcétera, porque finalmente cualquiera con un teléfono en la mano que tenga, que sea un smartphone, que tenga cámara, etcétera, se vuelve automáticamente un reportero más, un medio de comunicación. Y bueno, pues los medios de comunicación hacen su labor de informar y de pues participarle a la sociedad de acontecimientos como este caso. Y yo quisiera hacer énfasis en un tema a propósito que tú hablas de esto, porque creo que es importante concientizar y educar a la sociedad sobre un tema que poco se habla y se analiza, pero hay muchos afectados por eso. El tema de la propaganda. Y el término propaganda, aun y cuando te suena muy familiar, tal vez no tengas el concepto correcto, en este caso, de la propaganda que utilizan algunos gobiernos para la manipulación de la opinión pública. Y en el caso ruso, hay medios que se convirtieron en instrumentos propagandísticos envueltos en un aparente periodismo. Sin embargo, pues tienen una agenda marcada pues desde el poder, marcada desde el Kremlin. Caso específico de Russia Today, RT, y de Sputnik. Y este asunto, dicen los que saben y han analizado esto, y yo creo que es un asunto que debemos socializar mucho. Ha sido tal la manipulación con esta intencionalidad que el movimiento, por ejemplo, antivacunas, se dice que proviene de este ejercicio propagandístico para generar cierta manipulación y, y que los temas del mejor interés pues no avancen de la manera que tienen que avanzar. Ha habido una gran manipulación, Jesús, ha habido una gran manipulación de la cual todos hemos sido sujetos, desde utilizando instrumentos de altísima penetración, como es el caso de Facebook, sobre todo Facebook y algo en Twitter. Y esa propaganda, yo creo que nos tenemos que educar todos para identificarla y para que pues, no nos desinforme y no genere una manipulación de la opinión pública que vaya contrario a los intereses más elementales, como es el caso de la salud, citando el ejemplo antivacunas. Y en este caso, como dice aquel dicho, ¿no? En dos asuntos se dicen muchas mentiras, cuando se va a cacería y cuando se va a la guerra. En este caso, pues no es la excepción. Por ejemplo, pues hoy Rusia anunció que bloquea Facebook y Twitter para su población. ¿Qué quiere decir? Que pues ellos van a arreciar su campaña de propaganda interna con los medios estatales, con los medios oficiales, y no habrá alternativas a esa narrativa que ya ellos están generándole a la población. Pero en fin, yo creo que es un asunto sobre el cual todo el mundo se tiene que educar. Todo el mundo, me refiero a todo el planeta, porque esto no es nuevo. Este es un ejercicio que se venía haciendo desde el 2014, 2015, y que ha generado estragos en muchos sentidos en las distintas sociedades de los países. Muy interesante. Sí, es muy notorio cómo algunos gobiernos utilizan a los medios de comunicación como instrumentos del Estado para decirles, esta es la realidad esta es la realidad que yo quiero que ustedes estén viendo. Y en ese sentido, pues sí, tendremos que educarnos, no hacer caso a todo lo que se publique, porque no todo lo que se publique tiene un fundamento
objetivo. Y bueno, abordando otro tema, porque también hay una diversidad de temas que tratar aquí. Sí me gustaría, porque también hay mucha desinformación en ese tema, que nos explicaras qué es la OTAN y en un momento determinado, si tú ves en el escenario que ellos pudieran accionar, aun cuando en las declaraciones o digamos en la constitución de esta organización no está el intervenir en conflictos que no tengan que ver con países que estén agremiados a esta organización. Bueno, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial con el propósito, pues, de precisamente hacerle un contrapeso a la Unión Soviética tras, tras la generación de lo que se llamaba la cortina de hierro, los países alineados con la Unión Soviética. Y la OTAN nace pues como un instrumento militar para contener y defender pues a la parte occidental básicamente de Europa. En la OTAN pues también está Canadá, está Estados Unidos y la mayoría de sus miembros pues son europeos. ¿Qué veo yo? La OTAN pues está siendo muy cuidadosa, muy prudente. La OTAN para participar en algún conflicto militar tiene que cumplirse el artículo cuarto de su norma, el artículo 5 de su norma, perdón. El artículo 5 dice que el ataque a uno es el ataque a todos, a toda la OTAN. Y entonces cuando la OTAN interviene, en este caso no aplica el artículo 5 porque Ucrania no es parte de la OTAN. Obviamente hay países que están muy cerca del conflicto, que sí son parte de la OTAN, geográficamente cerca del conflicto. Caso de Polonia, caso de Rumanía, caso de la República Checa. Entonces, ellos han desplegado pues sus tropas y su equipo bélico en la zona de Polonia, fundamentalmente, y se analizaba, creo, el día de hoy el tema de Eslovaquia también. Entonces, este tema, si así sucedería, que yo espero que no sea así, que el tema quede limitado, el conflicto bélico únicamente en Ucrania, perdón, la OTAN no actuaría directamente. El hecho de que participe la OTAN ya en un conflicto directo, pues ya estaríamos hablando de un conflicto multilateral que honestamente yo no quisiera llamarlo la Tercera Guerra Mundial, pero sí sería un conflicto multilateral. Entonces, en este caso, el conflicto sigue delimitado a las fronteras de Ucrania entre dos países, Rusia y Ucrania, un país agresor y un país que se está defendiendo en ese territorio. Y en tanto no se cumpla esa condición, que esperemos así sea, del artículo 5, no habrá una intervención de la OTAN. Ok, Antonio, mira, ahorita me aborda una duda. Estuvimos viendo el caso de Suiza, el caso de Alemania, el caso de Italia, que estuvieron primero en una posición, digamos, muy cuidadosa en términos de solamente ser llamados a la paz, a ser llamados al cese al fuego, pero que no estaban teniendo ninguna intervención. Ahora no solo están aportando militarmente, sino que están haciendo sanciones de carácter económico. Vimos a un presidente Joe Biden también en días anteriores muy fortalecido, incluso aplaudido por los miembros del partido opositor a él, y también hablando de muchas sanciones. Aquí la pregunta es, ¿consideras tú que estas sanciones van a poder doblegar a un hombre como Vladimir Putin, que trata a toda costa de transmitir a su pueblo, al pueblo ruso, que no puede ser débil ante el acoso internacional? Pues yo esperaría que sí. La verdad que son sanciones muy duras, muy fuertes,
Por ejemplo, el desconectar a los principales bancos rusos del sistema SWIFT, pues los aisló de cualquier transferencia internacional. Y las sanciones económicas, pues a sujetos y organizaciones vinculadas al Kremlin, al propio Putin. El tema de, pues quitarles, decomisarles privilegios a los oligarcas vinculados al Kremlin, yates, departamentos, cuentas de banco congeladas, etcétera. Y el aislamiento económico, pues es muy duro. El rublo está teniendo pues una fuertísima evaluación. La bolsa de Moscú pues tiene una semana sin operar y no han encontrado ni seguramente no van a encontrar una fórmula que contrarreste estas sanciones económicas. Esto seguramente le va a generar más allá de la acción directa, le va a generar una presión adicional a Vladimir Putin. Uno, los grandes intereses económicos que están personificados en los oligarcas rusos van a empezar a presionar a Putin. Y la propia población, que pues en este caso va a recibir las presiones económicas y esto se va a manifestar en expresiones sociales. Es tal el temor a esto de Putin que pues están impulsando reformas en este momento en la Duma, en el Parlamento ruso, pues para castigar hasta con 15 años de cárcel a quien se manifieste en contra, ¿no? Cosas de esas que pues son claros signos de un sistema político autocrático y autoritario. Pero yo creo que las presiones están siendo muy duras para Putin, más allá que se quiera mostrar un hombre fuerte, pero entre el poco éxito de la campaña militar en Ucrania, las sanciones económicas, la presión social de la población y la presión de los grupos de interés dentro de Rusia, pues esperemos que cedan. Antonio, te comentaba ahorita también que estos países que se habían mostrado, pues que querían mantenerse al margen, aún haciendo llamados, ya comenzaron a enviar armamento, equipo para el ejército ucraniano. En ese ámbito, ¿tú consideras que Rusia o alguna de las partes en conflicto podría utilizar, que es lo que nos preocupa a todas las personas, podrían utilizarse armas de destrucción masiva en este conflicto? Pues esperemos que no, que el arsenal nuclear permanezca donde está y no sea utilizado. La verdad es que estos países que históricamente se habían mantenido al margen, históricamente neutrales, como es el caso de Suiza, que tiene una larguísima tradición de neutralidad en los conflictos armados, y el caso de Alemania, que pues tras la Segunda Guerra Mundial, tras su segunda derrota en una guerra mundial, perdió en la primera y perdió en la segunda, ellos adoptaron una circunstancia de mayor actitud pacifista. Pero creo que esto lo despertó las preocupaciones de las vulnerabilidades que tiene Europa, que sin duda es una potencia económica, pero que militarmente puede verse vulnerada por una acción como este caso de Rusia hacia alguno de sus miembros. Alemania ya anunció un incremento en su presupuesto de defensa, que significa lo que es el 2% de su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de Alemania, del motor económico de Europa. Pues estamos hablando casi de 100 billones de euros, ¿no? El caso de Suiza, pues más allá de, las, de la famosa Guardia Suiza, no es una gran potencia militar, sin embargo acaba de hacer una adquisición muy importante de equipo militar que se le puede considerar hasta
de carácter ofensivo, como es el caso de los F-35, que son aviones de altísima tecnología, que son de quinta. Y bueno, el caso de Suecia, el caso de Finlandia, que no son miembros de la OTAN, pero están participando precisamente en esos ejercicios, al menos informativos, ¿no? Ok. José Antonio, también que nos explicaras desde tu óptica cuál sería el impacto en América de este conflicto y más propiamente en la región que nos corresponde, que es México. Bueno, vamos a tener un evidente impacto económico. Esto está reflejándose en altísimos precios del petróleo. Están llegando a máximos que no se veían en mucho tiempo, más allá de los $100. Y bueno, el impacto directo va a ser en combustibles y eso tiene un efecto inflacionario muy evidente. O sea, los precios de los productos y servicios se van a incrementar de manera importante. O sea, esto va a tener un impacto inflacionario que lo vamos a resentir en el bolsillo. Ok. Antonio, hemos visto la posición ya enfocándonos un poco en el ámbito nacional. Hemos visto una posición del gobierno de México en torno a hacer llamados a la paz, en condenar bueno, todo esto, pero en sí el gobierno no ha realizado, no ha sancionado de ninguna forma al gobierno de Moscú, ni siquiera ha habido un cierre del espacio aéreo. ¿Qué crees o qué consideras tú que podría hacer México para sumarse de manera más enérgica a este cerco que se le está tratando de poner al gobierno de Moscú? Pues al menos ser más enfático en reprobar, en denunciar en el tema de una agresión hacia un país soberano. Yo creo que no ha sido suficientemente contundente el tema. Eh, y tú lo ves en algunos miembros de algunas expresiones políticas, tú ves sus expresiones y no observas esa reprobación que hay en el resto del mundo con respecto a una acción que evidentemente pone en riesgo a la paz mundial. Entonces, creo que es importantísimo que sea muy más contundente esta situación, más allá de que te sumes o no al tema de sanciones económicas, etcétera, el tema de una contundente reprobación de esta acción que es ilegal a todas luces por parte de Rusia, agrediendo a un país soberano como es el caso de Ucrania. Sí, lo estuvimos viendo en días pasados, incluso la embajadora de Ucrania en México hizo pues un llamado al gobierno de México para que fijara una postura pues más enérgica como tú lo señalas. Eh, Antonio, ya para ir cerrando, ¿cuáles son los escenarios, posibles escenarios que tú ves para el desenlace de este conflicto? Mira, la verdad es que siempre es complicado este, hacer perspectiva de esto. Hay muchas variables, son demasiadas las variables, pero pues yo quisiera hacer votos porque se llegue ya a una tregua y que se dé paso a una mesa de negociación seria donde pues se establezcan este, los aspectos que los países en conflicto encuentren pues lugares comunes y la construcción de un acuerdo importante para generar pues precisamente condiciones para que este conflicto al menos deje de ser armado. Y por otro lado, yo creo que para Rusia no fueron las mejores cuentas
creo que terminó pues aislado económica y geopolíticamente. Y por otro lado, creo que militarmente queda muy cuestionada también como potencia de ese rubro, ¿no? Contra un país que se está defendiendo, pero que evidentemente era inferior, al menos en el papel, era inferior al que se le considera el segundo ejército más importante del mundo. Si bien es cierto, ellos pudieran lograr una victoria militar por esa condición, pero sería una victoria pírrica, una victoria que no va a ser contundente y que va a ser reprobada. La verdad es que esto va a parar en tribunales internacionales, porque hay evidentemente crímenes de guerra, ¿no? Muy evidentes, ataque a la población, uso de armas ilegales como son las bombas termobáricas, ataques a instalaciones que son estratégicas y que ponen en riesgo más allá del ejército contrario, ponen en riesgo a la población, como es el caso de la planta nuclear del día de ayer, a la que hicimos referencias. Esto no le va a traer buenas cuentas a Rusia. Creo que el avance geopolítico que pretendía fue todo lo contrario. Y además va a haber, tribunales de guerra. Ya hay las denuncias que han sido promovidas en la Corte Internacional de La Haya y ya hay un fiscal dándole seguimiento a eso. Entonces, es lo que veo yo, es lo que veo yo. Y ojalá esto pues pare pronto, ¿no? Porque la guerra es terrible, eso quisiera yo decir. La guerra es terrible, hacer énfasis en eso y que el sufrimiento, el dolor de todo esto, de las personas, pues es un asunto que todos debemos de promover que no suceda. Así es. Yo también veo ya un franco debilitamiento de la posición de Putin. Incluso entre los mismos rusos se ve ya el desencanto por la acción militar, más allá de la retórica que está utilizando el gobierno para callar a estas personas o para esto. Siento que ya se está debilitando. Hay los mismos ciudadanos están sintiéndose acorralados. El mismo gobierno pienso yo que se va a sentir acorralado y esperemos que esa sea la puerta para salir lo más pronto posible, evitar más derramamiento de sangre y víctimas que pues Inocentes. todos, nadie queremos inocentes que no queremos que sigan cayendo. Bueno, José Antonio, algún mensaje de despedida, tus redes sociales y pues agradecerte nuevamente lo fino de tu atención a este espacio. Pues agradecerte también la posibilidad de este espacio de platicar, que sirva un poco pues para hacerle sentir a la gente algunas nociones de qué es esto. Y la verdad que quisiera yo hacer énfasis en todo esto final. Más allá, repito, de lo terrible que es la guerra, pero se encuentra un poco de inspiración, un poco de luz ahí en tanta oscuridad. Y quiero hacer mucho énfasis en eso, en el pueblo ucraniano y su valentía, y en un líder inesperado que surgió de todo esto, un líder improbable y que nos devuelve pues la esperanza precisamente en que hay, hay líderes políticos que tienen un alto compromiso con su gente en una crisis tan importante. Y bueno, el presidente de Ucrania, Zelensky, pues nos está mostrando en tiempo real algo que
muchos de nosotros solo habíamos leído el libro de historia. Y creo que la valentía mostrada por este pueblo, pues nos debe servir de inspiración a todos. Ok, te envío un fuerte abrazo, José Antonio, a tu familia, a tus amigos, a las personas que nos siguieron esta noche. Me gustaría que nos dijeras tus redes sociales porque te he visto muy activo en mesas de análisis, en diferentes Muchas gracias. columnas, y nos gustaría que nos dejaras esas redes sociales para que la gente que quiera seguir viéndote, escuchándote y viendo de los apuntes que pueda estar realizando, pueda seguirte. Bueno, en Facebook es José Antonio Quintero Contreras. Me puedes encontrar en Facebook como José Antonio Quintero. En Instagram y en Twitter me pueden encontrar como @TonyQC. Muy bien. Tony Te, Quintero rei- C. te reitero un abrazo caluroso, mi afecto, mi respeto. Saludo a tu familia, a tus amigos y te deseo la mejor de las noches. Igualmente, saludos en casa, Jesús, que esté muy bien. Muy bonito fin de Te semana. envío un fuerte abrazo. Igual, gracias. Buenas